Muchas gracias por la invitación a GIZ, a PNUD, al Gobierno de Tabasco, a la Secretaría de Hacienda para participar en esta muy importante labor que tenemos pues todos los gobiernos federales y los locales para lograr esta tan ambiciosa agenda hacia el 2030. Y bueno, yo traje una presentación porque quisiera mostrarles un poco lo que se ha logrado a nivel federal y el plan de acción que tenemos en cuanto a los programas, cómo deben de lograr los objetivos en el 2030. Pero antes de entrar de lleno, pues les voy a hablar, la siguiente por favor, de cómo se ha logrado esto, la historia en cómo se ha ido implementando la Agenda del 2030. Como ustedes saben, se firmó en 2015 y en el gobierno federal se empezó a trabajar en 2018 en un compromiso por identificar de manera un poco más concreta en qué programas estaban vinculados o colaborando en alguno de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces se hizo una metodología, de hecho junto con el PNUD, para poder vincular cada uno de los programas federales del gasto programable, para así tener un primer mapa general de lo que tenemos en el gobierno federal y su vinculación con los ODS. Entonces, en ese primer ejercicio, que salió hace apenas un año, en 2018, resultó que el 80.7% de los programas tienen alguna vinculación con algún ODS. Eso significa, bueno, como ustedes saben, los ODS están a su vez descompuestos en varias metas, en 169 metas, y en términos de esas metas, lo que se encontró es que 156 de esas metas tienen algún programa vinculado. Eso, pues, en general fue bastante bueno, quiere decir que en general tenemos una cobertura bastante buena de los objetivos de los ODS. Lo que sí es que, bueno, se encontró que básicamente la mayor parte de esas vinculaciones se encontraban en el objetivo 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas, y en el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. Y eso, pues más o menos, si lo piensan, tiene sentido, puesto que ahí están pues muchos de los programas administrativos, de los programas de justicia, de las instituciones de justicia, de alguna manera pues están vinculados con ese objetivo, y los programas de financiamiento, de financiamiento a la infraestructura. Entonces, ese fue un primer ejercicio que se hizo. Llegó esta administración que, como saben, pues tiene una agenda de trabajo muy parecida en realidad a la de los ODS, porque pues a final de cuentas una agenda de desarrollo humano, de bienestar, de progreso, que pues va muy de la mano en realidad con la Agenda 2030. Entonces, simplemente por mostrarles, la siguiente por favor, por mostrarles un panorama general, pues ustedes saben que los objetivos tienen tres grandes principios: el de ser universal, que se puede traducir o interpretar de la misma manera que ha hecho esta administración, al decir que pues no va a haber más inmigración por hambre o por violencia, de alguna manera se traduce en eso, o el enfoque integral, que va de la mano con la economía del bienestar de esta administración, o el principio de no dejar a nadie atrás, que de hecho es prácticamente el mismo que ha enarbolado el presidente, de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Entonces, pues la vinculación para esta administración fue de alguna manera algo natural, algo que tiene mucho sentido, y simplemente había que actualizar la vinculación, ¿no? Y eso, sobre todo pensando que, como ustedes saben, pues esta administración hizo toda una reestructura de programas, tanto programas que pues tuvieron que eliminarse porque no se identificaba una contribución clara al desarrollo del país, como la generación de nuevos programas con otros objetivos, pero bueno, que a final de cuentas también se observó que estaban fuertemente vinculados con objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, como les decía, la siguiente por favor. En 2019 se actualizó esa vinculación. Este ejercicio de vinculación, hay que decirlo, no es un ejercicio que lleve de manera unilateral ni Hacienda ni Presidencia. Hay una metodología, como ya les había mencionado, que se estableció desde 2018, que se les propone una ruta de vinculación de los programas, y los programas la reafirman, la modifican, la complementan.
Entonces es un ejercicio participativo en el que intervienen muchas áreas y personas de los diferentes programas, pues, para tratar de tener un resultado lo más cercano a la realidad, y también se hace un ejercicio de revisión. Entonces este ejercicio de vinculación es de alguna manera pues bastante bueno, bastante confiable. Y bueno, en la vinculación de 2019 nuevamente tenemos el objetivo 16 y el 9 con el número mayor de vinculaciones. Ahora, aquí hay que decir una cosa. Cuando estoy hablando de vinculaciones, no estoy hablando de programas presupuestarios. En realidad, lo que sucede cuando cada programa analiza a qué objetivo del desarrollo sostenible está contribuyendo, puede pasar que el programa esté pegándole a varios objetivos. Entonces, pues aquí lo que ustedes están viendo son vinculaciones de un programa a varios objetivos. Entonces aquí estamos hablando en términos de vinculaciones, no de programas. Por eso también se están observando un número muy grande, si ustedes quieren verlo así, en el objetivo 16, pero porque al final de cuentas muchos de los programas que pues pueden ser salud, educación, infraestructura, pues tienen un componente de instituciones sólidas, por ejemplo, ¿no? O de justicia. Entonces, por eso se observan estos resultados. Cuando lo ven a nivel de metas, un resultado que resulta bastante satisfactorio es que la mayoría de las metas en realidad están cubiertas por los programas federales. Si ustedes ven la grafiquita que está al lado derecho, ustedes ahí en el círculo tienen los 17 objetivos, y el porcentaje de meta, el número que está ahí es el porcentaje de metas dentro de cada objetivo que está cubierto con algún programa presupuestario. Entonces, si ustedes ven ahí, pues la mayoría están arriba del 80%, excepto el objetivo 10 del 70%, que tienen algún programa vinculado, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea de en dónde están los esfuerzos del gobierno federal, y probablemente también en dónde deberíamos de enfocar otros esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, el de las entidades federativas. Entonces, eso por un lado. Entonces, esto es la siguiente, por favor. Esto es a nivel federal lo que el gasto programable, cómo el gasto programable está distribuido en términos de ODS. Pero ahora lo que les voy a mostrar es, bueno, finalmente pues este foro es de gobiernos subnacionales, y entonces ahora pues lo que nos interesa saber es pues, dónde están parados los gobiernos subnacionales en términos de su consecución de objetivos. En primer lugar, bueno, nada más como antecedente, nosotros sabemos que el gasto federalizado está compuesto por participaciones, aportaciones, convenios y subsidios. Ahora, las participaciones, pues ustedes lo saben perfectamente, no son recursos etiquetados, son recursos que se ejercen de manera libre por las entidades, y el resto, que en realidad es pues, la menor parte, aportaciones, convenios o subsidios, esos sí están etiquetados para fines específicos. La federación los transfiere con objetivos muy claros de las áreas donde se deben de invertir los recursos. Muchos de ellos tienen pues reglas muy estrictas de hacia dónde deben dirigirse los recursos, hacia qué tipo de proyectos, para qué fines, y bueno, algunos en mayor o menor medida, pero de alguna manera todas las aportaciones, convenios y subsidios de alguna manera están etiquetados para algún fin. Y esos, la siguiente por favor, ese subuniverso de gasto federalizado es el que nosotros podemos mapear hacia los ODS, porque finalmente pues sí tienen un fin en particular, y además nosotros tenemos esa información, a diferencia de los recursos de las participaciones, que ya queda como en la potestad de las entidades federativas el destino que se dio a los recursos de participaciones. Pero en el caso de las aportaciones, convenios y subsidios, sí sabemos, al menos de manera teórica, de manera normativa, hacia dónde deberían de irse, ¿no? Y además los gobiernos locales, entidades y municipios tienen la obligación de rendir cuentas y de decirnos específicamente hacia qué proyectos, hacia qué fines se destinaron esos recursos año con año. Y si no, pues todos ustedes sufren las auditorías. Entonces, dado que tenemos esa información, bueno, y es importante decir
que estos recursos representan, al menos este año, pero bueno, es más o menos un número constante, el 16.4% del presupuesto que se programa cada año a nivel federal. Esos programas, la siguiente por favor, estos recursos, la siguiente, esos recursos, como yo les decía, pues es dinero que reciben las entidades, pero es dinero que reciben por parte de muchas dependencias a nivel federal, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes saben que se tiene que coordinar para unos programas con la SEDATU, para otros programas con la Secretaría de Salud, para otros programas con Gobernación, dependiendo de los fines de cada uno de los fondos. Aquí lo que pueden ver es justo la distribución de esos programas presupuestarios a lo largo de todos los ramos administrativos que tiene la federación. Por ejemplo, ahí lo que ustedes pueden ver es que la mayor parte de los programas que les transfiere la federación son de la Secretaría de Educación Pública y de Salud, pero al final de cuentas son recursos que estas secretarías les transfieren y las entidades son las encargadas de ejecutar los recursos. Entonces, si bien son programas federales, lo que en la realidad sucede con esos recursos pues ya cae dentro de la responsabilidad y de la planeación de las entidades. Y esto es muy importante por lo que una de las conclusiones a las que quiero llegar. Pero bueno, otra cosa que quiero mostrarles en esta gráfica y que de alguna manera para las entidades es bien conocido, es que en esta administración pues se disminuyeron algunos de los programas que iban destinados a las entidades. Concretamente, la disminución fue básicamente en un ramo, el famoso ramo 23, que tenía pues este tipo de erogaciones para los estados cuyo destino no era muy claro. Y entonces, pues al llegar esta nueva administración, al hacer una revisión de esos programas, pues claramente dijo, estos programas no tienen un fin específico, no es muy clara su contribución al desarrollo, y entonces pues desapareció. Entonces eso está, si lo ven ahí ustedes en la barrita, en la segunda barrita más alta, no, la segunda barrita más alta de 2018. O sea, teníamos un buen número de programas en 2018 en el ramo 23 que pues no tenían realmente una contribución clara al desarrollo, ¿no? Y de hecho su vinculación no era obvia, eran del ramo que tenía el mayor número de programas que a la hora de hacer la vinculación a las ODS salían sin vinculación. Entonces, bueno, eso fue una buena medida, al final, que probablemente no estaba pensada en términos de ligarlo a los ODS o que tuviera un fundamento en términos de los ODS, pero pues sí, lo que ustedes pueden ver es que en realidad se disminuyeron programas que en realidad no tenían una contribución al desarrollo. De todo tipo, no solo los federales, también dentro de las entidades federativas. La siguiente. Este es un diagrama que yo lo puse porque, aunque creo que eso es parte de lo que ustedes van a llevar a cabo en este taller, que es el ejercicio de vinculación de los programas, nada más para que pues, cuando viéramos los resultados pues, hiciera un poco de más sentido. Pero pues básicamente la vinculación, de manera muy resumida, aunque en realidad también hubo un muy largo trabajo detrás para poder definir de qué manera cada uno de los programas se iba a vincular a los ODS, fue desmenuzar los objetivos, bueno, los objetivos están desmenuzados en metas, las metas que aún siguen siendo propósitos muy generales, también había que desmenuzarlos a su vez en temas, en poblaciones objetivos y también en submetas, con el objetivo de que los programas pudieran vincularse de una manera más precisa hacia los objetivos, ¿no? Entonces, es básicamente lo que ustedes ven ahí. La meta se divide en subtemas, población, y dentro de los programas se encontraban también los objetivos concretos que quisieran alcanzar, objetivos específicos, y de esta manera pues se trataba de hacer una vinculación, como les mencionaba, un poco más precisa de los programas hacia los ODS. Y después también hubo una revisión. Entonces, como les decía, pues es un resultado muy confiable.
Entonces, ¿cómo se ve este ejercicio de vinculación? Ya les mostré cómo se ve el ejercicio de vinculación de los programas totales del gobierno federal hacia los ODS. Ahora les voy a mostrar cómo se ve la vinculación únicamente dentro de los programas de gasto federalizado. La siguiente. Entonces aquí es nuevamente, bueno, este ya no está por ramo, este está por objetivos. Y entonces ahí lo que ustedes pueden ver, que más o menos era esperado, es que la mayor parte de los programas de gasto federalizado están vinculados a los ODS 3 y 4, entonces salud y educación. Eso más o menos ya lo podían predecir, dado que la mayor parte de los programas están en educación y salud. Y en el ODS 11, de comunidades, ciudades y comunidades sustentables. Y en cuarto lugar, en industria, innovación e infraestructura, que es básicamente pues lo que ustedes reciben como parte de la federación para invertir en sus respectivos territorios. Y esto, pues es muy importante decirlo, bueno, esto es en términos de programas generales, totales, pero si ustedes quieren un poco desmenuzarlo más, porque en la metodología ustedes tienen la opción de decir, bueno, nosotros sí contribuimos a elevar la calidad de la educación, pero no de manera inmediata. Probablemente es porque nosotros invertimos en los baños de la escuela y bueno, esos van a generar que los alumnos pues tengan menos enfermedades y eso va a propiciar que los alumnos falten menos y entonces eso como un efecto indirecto va a mejorar la asistencia y por lo tanto la eficiencia, ¿no? Entonces hay de todos los niveles de programas. Hay programas que pueden pegarle directamente a la eficiencia y hay programas que pueden pegarle, digamos, de rebote, ¿no? O como un complemento a programas que sí contribuyen de manera directa. Entonces la siguiente gráfica les muestra justo esos programas que solo contribuyen a los ODS, pero de manera directa. Y ahí, pues sí, efectivamente siguen siendo salud y educación, aunque ya son menos, porque la mayor parte tiene que ver con infraestructura. Y también siguen siendo los objetivos de industria, innovación, infraestructura y de ciudades y comunidades sustentables, los más grandes, pero pues claramente no todos los programas le pegan de manera inmediata a los ODS. Al final de cuentas, pues de eso se trata la inversión pública, ¿no? Tenemos programas que ayudan de manera directa a la consecución de ciertos objetivos y hay programas que complementan esos programas para lograr los objetivos. La siguiente, pues es básicamente la misma gráfica. La siguiente, por favor. Pero aquí queda un poco más claro, si ustedes recuerdan una de las primeras gráficas, así como relojito que les mostré, pero que tenía todos los programas federales, esta que solo tiene los programas de los recursos que reciben las entidades, pues se ve muy distinto, ¿no? O sea, claramente tenemos, la federación tiene un universo de programas muy grandes, pero si pensamos en términos de los recursos que se van a educación, salud e infraestructura, claramente las entidades federativas tienen una responsabilidad muy grande para lograr esos objetivos. Entonces, sí es cierto que hay dinero y hay programas federales, pero lo que también es cierto es que esos recursos los ejecutan las entidades y municipios. Entonces, nosotros podemos vincularlos y esperar ciertos resultados de esos programas, pero sin la correcta participación, planeación, compromiso y rendición de cuentas de las entidades, la consecución de estos objetivos no se va a lograr. Entonces, eso es muy importante y creo que por eso la participación, en este caso del gobierno federal en este panel, es muy importante, porque sí es cierto que en realidad la consecución de los objetivos de los ODS no se va a lograr de manera unilateral por parte del gobierno federal, porque el presupuesto tampoco se ejerce de manera unilateral por parte del gobierno federal. Entonces, todos somos responsables, es necesario que las entidades federativas asuman su parte en la consecución de los objetivos, en particular en los temas en los objetivos de educación, salud,
desarrollo sustentable e infraestructura. Bueno, ya para terminar, la siguiente, por favor. Sin duda hay un gran número de metas un gran número de metas que las entidades no están alcanzando, que yo esperaría ver en la parte del gasto y de los ingresos de las entidades que no son propiamente recursos que reciben de la Federación. Entonces, este primer ejercicio que proviene de los recursos que sí le transfiere la Federación les da una idea de entonces probablemente a dónde tienen que destinar el resto de los recursos, ¿no? La siguiente, por favor, es la vinculación de los programas nacionales a los ODS y no solo los que vienen de parte de la Federación, sino todos los que ustedes ejecutan y programan de manera independiente, de lo cual pues no tenemos información totalmente cierta de hacia dónde se van todos esos recursos, todos los recursos incluso que ustedes recaudan de manera independiente de nosotros. La coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas es muy importante porque muchas veces podemos estar duplicando esfuerzos o no complementándonos de la manera correcta para lograr ciertos objetivos. La publicación de la información y medición de resultados. Nosotros vamos a tratar de mejorar esta información de vinculación de los ODS por parte de la agenda federal. Este es finalmente un primer paso en este ejercicio de vinculación, pero hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer. Y bueno, ya lo dijo de hecho Anabel, pues ahí está la vinculación a los ODS, pero están las metas, están las submetas, están los próximos indicadores que va a haber. Entonces, en realidad, hay una agenda todavía muy importante de vinculación. Y lo último, y que es muy importante, es mejorar la rendición de cuentas de los programas y del ejercicio que han hecho de sus recursos. Porque en la planeación, la ejecución de la programación de los recursos se ve de una manera, pero en el ejercicio de los recursos es otra historia. Entonces, por eso es muy importante contrastar los resultados de sus acciones versus lo que se había programado inicialmente, porque si no, pues estaríamos hablando de falacias en la consecución de los objetivos de los ODS. Entonces, mejorar la rendición no solo por los ODS en sí, sino en general por el desarrollo económico del país. Esa es mi participación.